Bien, podemos comenzar. Buenas noches a toda la audiencia, congresistas, los ponentes que tan amablemente nos acompañan en esta última sesión del día, que es la tercera sesión de conferencias magistrales. Antes de comenzar, quisiera enviarle de parte de muchos nuestro agradecimiento a la doctora Mónica Barrera por los momentos gratos que nos hizo pasar y que todavía podemos pasar adelante, por el concierto del día de hoy, que fue realmente sensible y muy agradable. Gracias, Mónica. Las conferencias que tenemos programadas para el día de hoy, me voy a permitir ir mencionando a los ponentes para darles enseguida la palabra. El primero de los ponentes que tenemos como invitados es el ingeniero Guillermo Casar Marcos. Sí, no quiero dejar de mencionar que lamentablemente el ingeniero Alfonso Romo no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero nos acompañan el ingeniero Casar Marcos, el doctor Hugo Beteta, y también por otro problema de presentarse ante la oficina del señor presidente, Francisco Cervantes nos envió su presentación. Bien, Guillermo Casar Marcos nos va a presentar la ponencia Normas y Certificaciones para la Edificación Sustentable en México y el Mundo ante los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Él es ingeniero civil, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador general del Diplomado Taller Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable en la Facultad de Ingeniería, y también ha sido jurado del Ingeniería Civil y Sustentabilidad y del Premio de Edificación Sustentable de la SER en México. Es consejero en el Consejo Nacional de Industriales Ecologistas, CONIECO. En la Academia de Ingeniería, aparte, ha sido secretario del Programa Multidisciplinario de Recursos Naturales y Cambio Climático y es actualmente presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Ambiental. En la Academia Panamericana de Ingeniería es académico titular y actualmente director alterno. En la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros ha sido secretario adjunto de la Vicepresidencia Internacional de la 18ª Comisión Ejecutiva para atender al Banco Mundial, y en la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, UPADI, ha sido representante en esta asociación de la UMAI y miembro del Comité Técnico Panamericano de Sostenibilidad. En la Asociación Mexicana de Edificios Inteligentes y Sustentables, IMEI, vicepresidente del Comité de Ingeniería Civil, y en el Colegio de Ingenieros Civiles fue secretario general y consejero y forma parte del Comité del Medio Ambiente. También ha sido meritorio de varios premios, como el Premio Nacional de Edificación al Edificio Inteligente, y Premio Nacional del Ahorro de Energía Eléctrica, y director de varias tesis. Bienvenido, ingeniero Guillermo Casals, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Para mí, bueno, pues es un gusto estar aquí, ingeniero Lepe. Obviamente, pues vamos a abordar una conferencia más dentro de nuestro Congreso Internacional de Ingeniería y Políticas Públicas de nuestra Academia de Ingeniería. Y bueno, pues me voy a permitir, pues ahora sí que tomar la pantalla para poder manejar la conferencia del día de hoy. Bueno, pues primero que nada, voy a... Ok. Bueno,
Bien, dentro de lo que es ¿todos ven mi pantalla, perdón? Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues abordaré la temática sobre normas y certificaciones para edificaciones sustentables en México y el mundo ante los objetivos del desarrollo sustentable, que el cual, bueno, pues fue estipulado por Naciones Unidas. Dentro de este contexto, pues queda claro que necesitamos, obviamente, como país, como región, como continente y obviamente como planeta, atender este tipo de, digamos, llamamientos que nos está haciendo el planeta, ¿no? Bajo este contexto, bueno, pues empezaremos con lo que significa la temática de sustentabilidad. En México, como ustedes saben, se tiene que, pues, el manejo normativo básico precisamente es el concepto sustentable. En el mundo, los países toman la decisión si deciden, digamos que manejar este tipo de normativas, certificaciones bajo uno u otro, ¿no? Es decir, sustentable o sostenible. Entonces, bueno, México decidió hace ya más de 30, 50 años y todo digamos, la documentación que ustedes encuentren por ahí, van a manejarlo en término sustentable. Obviamente, bueno, pues son los mismos fines, hay diferencias. Y bueno, pues en primer lugar, aquí me permito ponerles lo que es la definición, ¿no? Es una raíz latina, se encuentra sosteniere, con el significado básico de sostener, sustentar, mantener, etcétera. Bajo ese contexto tenemos que pensar qué está pasando, ¿no? Queda claro que, bueno, estamos enfrentando un agotamiento de los recursos naturales como son el agua limpia, el aire, la vegetación y la tierra. Obviamente estamos viendo la desestabilización de los ciclos naturales y de los ecosistemas. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Esto fue en enero de este año y bueno, pues 2 meses después, de forma similar, ocurrió obviamente en la región, pues, de Sudamérica, ¿no? En donde, bueno, pues quedó claro que se vieron afectados 5 países por estos otros incendios que se presentaron en la región del Amazonas. Queda claro que, bueno, pues al ver estas fotografías desgarradoras, ¿verdad? Es en donde, pues nosotros como gremio, nosotros como planeta, tenemos que actuar y tenemos que actuar ya. Entonces hay que tomar conciencia, ¿no? Y aún así, dudas del calentamiento global, sigues generando basura y emisiones de CO2. Claro, bueno, pues aquí hay una, pues, frase que, bueno, pues nos hace meditar, ¿no? Hasta que gozamos de la oportunidad de amar a algún animal, una parte del alma permanece dormida, ¿no? Tomemos conciencia de lo que estamos haciendo con el mundo. Recuerda, puedes cambiar de casa, de país, pero no puedes cambiar de planeta. Y bueno, pues la imagen es clara de si seguimos con esta tendencia, cómo va a quedar el planeta, ¿no? Dentro de las tantas definiciones de sustentabilidad, tenemos, obviamente, pues que es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida de las personas. También es la capacidad de una sociedad humana de apoyar su medio ambiente, el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus miembros para el largo plazo. La sustentabilidad de una sociedad es en función del manejo que de ella se haga con sus recursos naturales y puede ser mejorada indefinidamente. Dentro de ello, bueno, queda claro que lo que está pasando es que, pues, la radiación solar que ingresa a la Tierra y se vuelve al espacio, pues regula la temperatura del planeta. Sabemos, ¿va?, que pues esto ha sido violentado, derivado de que pues ahora la radiación solar ingresa al planeta Tierra y los gases de efecto invernadero, los GEI, impiden que vuelva a salir hacia el espacio, provocando el calentamiento global. Esto pues ha modificado obviamente la temperatura del planeta y queda claro que, bueno, estamos viendo una serie de indicadores en todo el planeta, ¿no? Como definición, hemos sabido que, bueno, la sustentabilidad
es, ok, medio ambiente es sociedad y es economía, y su interrelación lo convierte en equitativo, soportable y viable, y lo convierte obviamente en el concepto de sustentabilidad. Entonces, bueno, dentro de ello, bueno, tenemos que pasar al desarrollo sustentable, el cual, bueno, este modelo de sustentabilidad fue de alguna forma definido por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente, en donde, bueno, pues en 1987, en donde la ministra Gro Harlem Brundtland de Noruega, ¿sí?, estableció el famoso reporte Brundtland, en donde complementa obviamente a la definición de sustentabilidad. Y bueno, pues este reporte establece formalmente el concepto de desarrollo sustentable, definiendo como aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer a las futuras generaciones. Los problemas del tipo ambiental más críticos son resueltos de una enorme pobreza como resultado de los patrones no sustentables de producción y de consumo. Es decir, estamos rompiendo el equilibrio. Dentro de ello, nosotros, como diseñadores, tenemos una posición poderosa capaz de ayudar a crear un mundo mejor y, por el contrario, contribuir a su destrucción. Desde un punto de vista centrado en el medio ambiente, el diseño puede ser generar un impacto en diferentes maneras, a través de la extracción de materias primas, de la selección de materiales, mediante la determinación del proceso de producción, estableciendo la manera en que el producto es utilizado, distribuido y desechado. Bajo este contexto, bueno, pues enfrentamos los desequilibrios ambientales provocados por el hombre. Y bueno, pues obviamente pues, aparece el efecto invernadero y el calentamiento global, en donde, bueno, pues se ha aunado a la problemática del agua, ¿no? En donde pues sabemos que el 75% del planeta está compuesto por el agua, ¿no? Y que ya no nos queda 0.08. Ahorita andamos un 0.05 tal vez, o menos. Entonces, queda claro que tenemos que ya diseñar con, obviamente, pues tipo de, pues, formas de hacerlo y dejar de, pues, con el agua potable, lavar los trastes, lavar la ropa, obviamente utilizarla para cosas, digamos, del día a día. Y bueno, pues obviamente aprender, sentir y manejar lo que es el agua tratada o el agua de lluvia e inclusive llegar a que la podamos beber, ¿no? En algunas ciudades del mundo es algo que ya se da, ¿no? Bajo ese contexto, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues de entrada, todo esto surge en los años 50, cuando se documenta por primera vez bajo el concepto de la problemática que se enfrentó en Londres, en el Reino Unido, en donde hubo un cambio climático que destapó, ¿verdad? Obviamente un problema del efecto invernadero, en donde, bueno, pues desafortunadamente fue un invierno muy crudo, en donde el carbón de baja calidad que se había quedado, ¿verdad? Derivado de pues la posguerra, pues todo el carbón de buena calidad salía del Reino Unido a venta y el de baja calidad se quedaba ahí. Y bueno, pues obviamente la gente al enfrentar un invierno tan crudo, pues tenía que hacer obviamente algún tipo de calefacción y bueno, pues utilizó el carbón y desafortunadamente el carbón a la hora de ser consumido, ese CO2 no subió a la altura que normalmente subía, ¿no? Sino se quedó más abajo y desafortunadamente fallecieron muchas personas en aquel invierno, ¿no? Está muy documentado. Pasaron los años y pues obviamente el Reino Unido se puso a la vanguardia en relación a que no iba a volver a ocurrir ese tipo de problemáticas. Entonces, vinieron la época de los 60s y 70s, en donde pues empezó obviamente a darse cuenta el mundo que se tenía una problemática de, pues obviamente, de términos energéticos. De lo cual, bueno, pues evidentemente en el año 72 se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PUNUMA,
En el 74 se establece la Oficina Regional del PUNUM en América Latina y el Caribe, con sede en la Ciudad de México. En el año 90 se crea la certificación BREEAM del Reino Unido, obviamente, enfocada a la industria de la construcción para mitigar, obviamente, esta problemática. En el 92, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que fue adoptada en Nueva York. En este mismo año, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en Brasil, que obviamente, bueno, pues estableció una serie de lineamientos a nivel internacional. En México, en el año 94, el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente y Sustentable, ahora asociación, crea la guía IMEI para el premio al edificio inteligente. Entonces, México, como ven, pues levantó la mano y en el 95 se lleva a cabo la primera conferencia sobre cambio climático en Berlín, Alemania. Y en ese mismo año, el Premio Nobel de Química por el descubrimiento del agujero del ozono antártico se le otorgó a Paul Crutzen, Sherry Rowland y Mario Molina de México. Y bueno, pues en ese mismo periodo, en el 97, se firma el protocolo de Kioto, el cual, bueno, pues es sobre cambio climático, este acuerdo internacional que tiene por objeto reducir las emisiones de 6 gases que causan el calentamiento global, señalando el dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso, además de 3 gases industriales fluorados, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, en un porcentaje aproximado de al menos 5% dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones del año de 1990. Entonces, bueno, pues con verde ven los países que firmaron y ratificaron, y en rojo, bueno, pues firmó, pero con ratificación rechazada. Los que están en gris, pues obviamente fueron los que se abstuvieron. Desafortunadamente, pues como ustedes saben, en varios países al paso de los años empezaron a borrar su firma de ratificación y esto provocó, pues obviamente, que no se cumpliera con este protocolo de Kioto. En el 98 se crea la Green Building Tool, que es una herramienta dirigida a la industria de la construcción, la cual fue diseñada entre los gobiernos de Australia, de Canadá y del Reino Unido con ese fin, ¿no? En el 2000 se crea, la certificación americana LEED, y en el 2001 la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo, Sudáfrica. He de decir que en este lapso, justamente a partir de la GB Tool, en el año 2000, en la reunión de Maastricht, Holanda, se da a conocer al mundo justamente esta guía para, pues, obviamente, la industria de la construcción la llevar a cabo. Y en 2002, en la reunión de Oslo, Noruega, se invita a todos los países a crear una sucursal para precisamente implementar esta guía, la cual, bueno, pues crea el World Council Civil, el GBCI Green Building sobre, obviamente, este concepto, ¿no? En donde, pues, queda claro que, bueno, pues, en la actualidad, bueno, pues ya muchos países la adoptaron y obviamente, bueno, pues al adoptarla es como una sucursal de pues esta institución de GBCI, ¿no? Entonces, bueno, pues GBCI empezó a cubrir los 5 continentes, en donde, bueno, pues se empezó a trabajar, obviamente, por la GB Tool de origen, y bueno, los países empezaron, obviamente, a pues poner sus diferentes bioclimáticas o usos y costumbres, y bueno, pues esta guía fue obviamente madurando en función de cada región del planeta, ¿no? En el 2005, bueno, pues debió haber entrado en vigor el protocolo de Kioto, y en 2008 entra en México el programa de certificación de edificaciones sustentables por parte del gobierno del Distrito Federal, lo cual, bueno, pues nuevamente México levantó la mano para ponerse pues a la vanguardia. En 2009, la conferencia sobre cambio climático
se dio en Copenhague, Dinamarca, en 2010 en Cancún, México, en donde el gobierno mexicano, pues obviamente, firmó una serie de acuerdos, los cuales, bueno, pues tiene que cumplir, pues en breve, ¿no? ¿Sí? En 2011, la COP17 en Durban, Sudáfrica, 2012 en Doha, Qatar, 2013 en Varsovia, Polonia, 2014 en Lima, Perú, y en 2015 en la COP21 en París, Francia. Justamente aquí surgen dos cosas muy interesantes. La primera de ellas fue que, bueno, pues el Banco Mundial y Naciones Unidas, pues obviamente establecen los 17 objetivos y las 169 metas que veré más adelante para que, bueno, pues el planeta no llegue a superar los 2 grados de temperatura, porque entonces ya no podríamos nosotros, pues obviamente, controlar el cambio climático. Entonces, bajo este contexto quedó claro que, bueno, pues era importante el cumplimiento de estos objetivos y de estas metas. Y aparte, a México, a la Ciudad de México, se le otorga un reconocimiento precisamente por programa de certificación de edificaciones sustentables del 2008. 2016 se da la COP en Marrakech, Marruecos, 2017 en Bonn, Alemania, 2018 en Katowice, Polonia, 2019 en Santiago de Chile, y bueno, pues en este año pues quedó cancelada y se va a pasar al 2021, la cual correspondía a Glasgow en el Reino Unido. Entonces, bueno, pues tenemos que pasar bajo la temática de la problemática del cambio climático en cuanto a esos desafíos que estamos enfrentando hacia la sustentabilidad urbana. Dentro de lo cual, bueno, por sus implicaciones, el cambio climático es parte ineludible de la agenda internacional, preocupación de los más altos niveles de gobierno y sociedad, y bueno, pues el cambio climático se perfila como el problema ambiental global más relevante de nuestro siglo, en función de sus impactos previsibles sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura y la salud. Entonces el cambio climático influye de forma determinante como la sociedad, el medio ambiente, de la salud y bueno, pues obviamente un aire limpio, un agua potable saludable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Bajo este contexto, bueno, pues se firmaron pues 10 claves en cuanto al cumplimiento de estos acuerdos en París sobre cambio climático, así como sus elementos clave. Y bueno, pues México obviamente empezó a trabajarlos bajo esta temática, ¿no? Entonces, como ven, ya hay un compromiso climático real en México y obviamente pues estamos sufriendo pues todo lo que está dándose por los fenómenos hidrometeorológicos que nos causan muchas veces problemas. Entonces, bueno, pues evidentemente esto en el mundo, vemos aquí en un mapa mundi, pues algunos de ellos, ¿no? Los principales. Empezaré hablando obviamente del que pues, está considerada como una certificación, aunque no es una certificación. El IMEI, la Asociación Mexicana de Edificios de Inteligencia Sustentables, en el año 94 lanza su premio al edificio inteligente. Y bueno, pues, ¿qué es un edificio inteligente y sustentable? Bueno, pues aquella edificación nueva o en operación que, bueno, pues básicamente tiene un diseño interdisciplinario, obviamente se maneja el concepto de flexibilidad, la integración de servicios y el confort productividad en un entorno de ahorro de energía y de recursos, manejando la sustentabilidad, la seguridad y las telecomunicaciones, para obviamente de ahí pasar a lo que es la operación y el mantenimiento eficiente, evitando el correctivo y pues moviéndose más preventivo, inclusive llegar al mantenimiento nulo. Bajo ese contexto, nosotros siempre pensamos que nada más son edificios corporativos de oficinas y nada más pensamos en las zonas pues, de mayor nivel en la ciudad, pero no. Vemos en el mundo que, bueno, pues no nada más son oficinas corporativas. Vemos instituciones académicas y deportivas, hoteles, hospitales, bancos,
terminales de pasajeros, cuarteles, cárceles, tiendas departamentales, centros comerciales, la vivienda, ¿no? La domótica, casas, conjuntos habitacionales, verticales, horizontales, museos, teatros, telefónicas, obviamente, pues todo esto se llega a dar. Entonces, ¿qué califica? Pues arquitectura, ingeniería civil, instalaciones electromecánicas, instalaciones especiales como es seguridad, automatización, transporte, información, operación, mantenimiento, sustentabilidad y eficiencia energética. Y estas son las categorías que califica. Y aparte, el IMEI, bueno, pues también está ligado al premio de operación del BOMA Best, ¿no? Que esto es lo que califica. Y claro, debajo de ese contexto, pues da como resultado el premio TOBY Award, ¿no? Y algunos ejemplos de algunos edificios que han obtenido el premio a lo largo de los años, ¿no? Bueno, pues vamos a la certificación origen, la del Reino Unido, la cual, bueno, es un método de evaluación ambiental, esquemas de certificación voluntario, independiente, creíble, holístico, orientado a clientes basado en créditos. Y estas son las características clave, esquemas divididos por categoría ambiental, estándares mínimos, créditos de innovación, procesos de certificación en 2 etapas, construcción y diseño, así como lo que califica, ¿no? Así como el proceso general de los créditos mínimos, los no obligatorios, los de innovación, y dan como resultado dentro del proceso de evaluación BREEAM la adquisición, diseño, construcción y operación en función, obviamente, de los objetivos. Y aquí, bueno, pues el cómo funciona, ¿no? Desde la especificación, asignación de evaluadores, registro, evaluación, certificación y obtener el premio, ¿no? Y bueno, pues el proceso de evaluación, los créditos de innovación y bueno, Estados Unidos, bueno, pues tenemos la certificación LEED, que lo que califica son, pues obviamente estos 5 puntos en los cuales destacamos claramente la bioclimática, ¿no? El desarrollo sostenible del sitio, obviamente el ahorro de agua y la eficiencia energética, así como la calidad del ambiente interior y la selección de materiales. Y bueno, pues esta es, digamos, una clasificación de los principales calificaciones de la certificación LEED, donde en México básicamente es para nuevas construcciones y grandes remodelaciones, operación y mantenimiento y interiores. Y bueno, como ustedes pueden ver, pues el de edificios existentes es el que pues tiene una mayor resultado en este tipo de certificaciones. El nivel de certificación LEED, bueno, pues ahí tenemos sus calidades, certificación plata, oro y platino, y sus calificaciones, ¿no? En un tipo PAI en cuanto a la construcción. Y bueno, pues la certificación, como primero registras el proyecto, luego lo vas documentando el paso del diseño y la construcción y ya obtienes la certificación en el caso de ser una nueva construcción. Y es en base a consensos y, claro, sus herramientas de apoyo, ¿no? Los costos LEED, bueno, queda claro que, bueno, pues es en la actualidad, pues un costo-beneficio que se paga, ¿no? Y vamos a obtener beneficios en uso de energía, emisiones de CO2, uso del agua, energía y atmósfera, obviamente desperdicios de residuos, ¿no? Y esto otorga, pues obviamente, todos esos beneficios. Y, por ejemplo, aquí en 18 meses, una edificación en Portland, Oregon, recuperó su inversión y luego son ahorros. Y este es un ejemplo en Colombia, en donde ven claramente cómo la renta y la venta da como resultado que sea, pues, atractivo el manejar, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? De diferentes proyectos, ¿no? Y aquí, bueno, pues en México, algunos de ellos, ¿no? Como ustedes pueden ver, bueno, pues hay una gran variedad de ellos y bueno, pues un poco su radiografía y bueno, métanse a la página pues para revisar obviamente este tipo de proyectos. Japón, bueno, Japón es una característica fundamental porque aparte de considerar los aspectos sísmicos, también consideran el entorno. Y dentro de él, bueno, pues obviamente pues es dentro del Japón y lo que evalúa es calidad y cargas, ¿no? Sus herramientas, Australia, otro ejemplo, ¿verdad? En donde, bueno, pues eso es lo que califica y su clasificación. Alemania, bueno, pues Alemania es apoyado por el gobierno alemán y obviamente pues esos son los criterios que califica en calidad ecológica, económica, funcional, sociocultural, técnica,
de procesos y de ubicación. Y un ejemplo, ¿no? Francia, obviamente, pues operado por Serway en el mundo y como HQE dentro de Francia, califica obviamente pues estas 14 disciplinas en 4 áreas que son energía, medio ambiente, salud y confort. Y y bueno, algunos ejemplos. Y finalmente H, que es la internacional, la cual, bueno, pues está enfocada a países como México, que es una corporación financiera internacional, y es un sistema de certificación de construcción sostenible para edificios nuevos, residenciales, comerciales y en operación. Lo que ven con el color verde es donde se aplica, y bueno, cómo está conformado dentro de las certificaciones de Estados Unidos. Y bueno, pues el objetivo básico es tener un 20% o más de ahorro de agua, de energía y de energía embebida en los materiales. Si lo obtienes, obtienes la certificación. Y bueno, pues esto es un poquito del software gratuito que se puede abrir en la página de hbuilding.com, ¿no? Y bueno, algunos de sus diferentes, pues, ejemplos, ¿no? Y este es su certificado, así como su proceso, ¿no? Y bueno, pues métanse a la página, por favor, para que ustedes puedan ver justamente esta, digamos, manejo de... Es una comparativa, ¿no? Y bueno, pues bajo las buenas prácticas de diseño, en donde, bueno, tenemos que buscar todo ello para permitir, obviamente, una mejora dentro de ella, ¿no? Y bueno, pues las normas ISO, la 14000 que está enfocada a medio ambiente, así como el TC 205 de edificaciones. Y bueno, finalmente lo que son los 17 objetivos y las 169 metas, en donde pues básicamente nos enfocaremos en el objetivo 9 de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, así como ciudades y comunidades sostenibles. Bajo este contexto, la relevancia del tema es pasar del problema a la oportunidad en base a los costos-beneficios y, claro, de nuestro presente, nuestro sustento jurídico dentro de nuestra Constitución, obviamente manejado por las normas oficiales mexicanas, nuestros estándares y nuestras normas internacionales, así como los acuerdos que firmamos, y México pues tiene su guía para redactar normas, obviamente sus estándares, antes normas mexicanas, apoyadas obviamente en ANSE 11 y NICE y otras instituciones para impulsar las normas mexicanas oficiales, sus reglamentos, sus leyes, y obviamente pues dentro de la Secretaría de Energía pues nos vamos a enfocar a la eficiencia energética, en donde vemos aquí 30 normas de hace 30 años, en donde, bueno, pues básicamente se destacan las de envolventes, ¿no? Y por dar un ejemplo, la 164 de edificación sustentable, la cual, bueno, pues básicamente califica suelo, energía, agua, materiales, residuos, biodiversidad, calidad interior y responsabilidad social, así como sus etapas desde la elección del sitio, diseño, construcción, operación y abandono, que es un ejemplo mundial y una referencia mundial esta norma mexicana. Y claro, pues obviamente está, digamos, alineada y equilibrada con, obviamente, las normas internacionales. Y bueno, pues el PESES que les mencionaba, ¿no? En cuanto a su operación, su proceso, sus actores, sus beneficios y sus niveles. Entonces, pues si se llega a un nivel de eficiencia, es un 10% de reducción del impuesto predial, y se llega a excelencia, un 25%. Y estos pues son los criterios de calificación, y dentro del contexto mundial, cómo se está entrelazando los esfuerzos mexicanos con todos los esfuerzos internacionales. Y bueno, pues algunos ejemplos, la de centro de datos, ¿no? La de comisionamiento, la norma de modelado de información de la construcción, o sea, BIM, ¿no? Así como la de administración de proyectos en edificación e infraestructuras, y bueno, pues lo que sigue es la de supervisión de obra. Queda claro que, bueno, pues acabamos de tener que entrar en vigor la ley de infraestructura de la calidad, la cual, bueno, pues abroga la ley federal sobre metrología y normalización. Y pues básicamente esto es lo que abarca la LIC, ¿no? Bajo ese contexto, pues define lo que es un estándar, lo que es una norma internacional y lo que es una norma mexicana, así como su sistema general de unidades. Y México, como pueden ver, tiene 1000 normas oficiales,
5,500 voluntarias o estándares. Y bueno, pues China tiene 2,000 obligatorias y 36,000 guías técnicas, que son obligatorias también. Alemania tiene 35,000 obligatorias, Japón tiene 11,800 obligatorias y 7,800 guías técnicas que también son obligatorias. Y bueno, Guillermo, pues este es el futuro. Y bueno. ¿Podríamos ir concluyendo, Guillermo? Sí, voy. Definición de edificaciones de alto desempeño, estructura del edificio, sistemas de instalaciones, servicios del edificio, de administración del edificio, y estos son los sistemas de alto desempeño. Todo esto basado, obviamente, tenemos que pasar del diseño verde para llegar al cero neto o net zero y pasar al diseño regenerativo, en donde, bueno, pues queda claro que pues el famoso net positive. Oportunidades, bueno, las certificaciones, estándares y normas internacionales son buenas referencias para la industria de la construcción mexicana, pero en muchos casos no son aplicables para nuestro México y se convierten en adaptaciones caras y poco prácticas. Hay que trabajar en hacer nuestras propias normas oficiales mexicanas y estándares, así como las normas internacionales reconocidas por el Gobierno de México, ya que son nuestras referencias técnicas para dar elementos legales a nuestros reglamentos y leyes mexicanas. De acuerdo a las Naciones Unidas, para el 2050, 70% del mundo estará viviendo en zonas urbanas y se estima que el 95% de dicho crecimiento sea en países en desarrollo como México. La conclusión sería, pues, las normas en las edificaciones sustentables deberán proporcionar a las organizaciones del sector público y privado estrategias de gestión para aumentar la eficiencia energética, reducir costos y mejorar la eficiencia energética. Y bueno, pues con esto concluyó la conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Guillermo nos ha llevado por un recorrido de cómo hemos, como humanidad, ido tomando conciencia de los cuidados de la tierra. Pasó por la conclusión en los convenios de Kioto, los acuerdos de París y toda la normatividad ya más detallada en la parte de edificios sustentables, con LEED, con EACH, y finalmente comentarios sobre la situación normativa en México. Creo que hay muchísimo material que tomar en cuenta, sobre todo ahora que la academia está interesada en profundizar más los acuerdos de la Agenda 2030 y llevados estos a terrenos de las actividades primordialmente tecnológicas e industriales e ingenieriles. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a pasar a presentar los antecedentes curriculares del licenciado Francisco Cervantes Díaz, que es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. Él es licenciado en Administración de Empresas, empresario mexicano con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios estratégicos de alto impacto, tecnología, inversión, educación y relaciones públicas nacionales e internacionales de primer nivel. Con experiencia gubernamental como funcionario público a nivel subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, y también ha destacado como presidente y director general de Industrias Serplastic y del Grupo Inmobiliario Comercial Serpal México. Ha participado en consejos técnicos nacionales, así como en Nafinsa, Bancomext, IMSS, Infonavit y Fonacot. 3 son los ejes estratégicos en los que se basa su programa de trabajo: política industrial, Estado de Derecho e innovación. Pasaremos su presentación. Adelante. Buenas tardes, saludo con gran afecto a todas y todos los que están en este congreso de manera presencial y de manera virtual. Saludo en primer lugar a mi amigo Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la presidencia. De igual manera a Hugo Beteta, director de la sede de la CEPAL en México. Para mí es un honor estar en este congreso organizado por la Academia de Ingenieros de México, que se va a celebrar en estos 3 siguientes días. México en la actualidad ocupa el puesto número 15 de las economías mundiales. Esto debido
a que México se encuentre en un bloque económico más importante del mundo junto con Estados Unidos y Canadá. Pero esto puede cambiar. La semana pasada China anunció el acuerdo de libre comercio que puede suponer un cambio de paradigma y puede desplazarnos como el epicentro de los bloques económicos. ¿Cómo podemos evitar esto? México necesita establecer una política industrial que consolide la cooperación entre las autoridades, empresarios y la academia, implementando políticas públicas que fomenten el crecimiento industrial, además de la inversión de nuestro país. Una inversión que ya no estamos atrayendo desafortunadamente. México ha salido del ranking de los 25 países más atractivos para realizar inversión. Y es preciso que recuperemos esta posición mediante la confianza. México tiene que adoptar una política industrial como un proyecto de nación que impulsará nuestra economía y sociedad a mantenernos en la cúspide del sector industrial a nivel global, liderando las exportaciones manufactureras e insumos. Y exhorto la necesidad de esta política industrial que perdure más allá de los sexenios para así lograr continuidad necesitada. Desde la CONCAMIN siempre hemos anunciado la llegada de la cuarta revolución industrial y la pandemia ha acelerado esta llegada. La digitalización y la robotización ya es una realidad existente que ha llegado para quedarse. Es necesario promover la digitalización de la industria 4.0 y capacitar a las personas con el fin de darles un valor agregado a nuestra producción nacional. Por eso creemos que la mejor forma de adaptarnos a esta nueva etapa en la historia es mediante la educación. Y por ello podemos decir con alegría que se ha consolidado una alianza con la Secretaría de Educación Pública, con el Tecnológico de Monterrey, convenios con el CONALEP, el Politécnico Nacional, la UNAM y otras instituciones europeas para preparar a las presentes y futuras generaciones en esta industria 4.0. El paradigma internacional está cambiando a una velocidad jamás vista. Los actores internacionales se encuentran en movimiento y México ha también de garantizar su posición, pudiendo incluso mejorarla. Contamos con casi todas las herramientas necesarias y el próximo paso, la consolidación de la política industrial necesitada. Muchas gracias y que tengan una gran conclusión de este congreso. Nuevamente los abrazo con gran afecto. Bien, le agradecemos al licenciado Francisco Cervantes su mensaje a través de este video, y lo que estamos viendo que se perfila como parte de los temas tratados en el presente Congreso es la reiterada necesidad de trabajar en esquemas de desarrollo industrial, o sea, en un plan de desarrollo industrial que ha mencionado Carlos Gottfried, negando totalmente su existencia, Guillermo Funes, que la hace necesaria esa planificación industrial como eje rector de muchas otras derivaciones para el desarrollo nacional, y desde luego también Javier Jiménez Espriu y esta última intervención de Francisco Cervantes. Se aquilata mucho el desarrollo de la industria a través de su competitividad en el plano tanto interno como internacional, y generalmente asociamos el término de competitividad a una serie de factores que hacen posible primordialmente el dominio de mercados o también los rendimientos económicos que la planta productiva genera. Pero ahora, al introducir los términos de sustentabilidad, necesitamos también que ocuparnos de vigilar que se cumpla con mínimos de bienestar y máximos de daño al medio ambiente. Entonces, ese tema, y ahora pues se vuelve paradójico por los tiempos en que estamos viviendo, en donde escasean los recursos como para contemplar muchos aspectos en el desarrollo. El doctor Hugo Beteta nos va a presentar el tema
política para enfrentar los efectos de la nueva realidad en la industria y el comercio. El doctor Hugo Beteta es actualmente director de la sede subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Estudió Economía para el Desarrollo en el programa de doctorado de Massachusetts Institute of Technology en MIT. Cuenta con una maestría en Ingeniería y una maestría en Planeación Regional de la Universidad Michigan en la ciudad de Ann Arbor, en Estados Unidos. Fue secretario general del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y en su país, Guatemala, fue ministro de Finanzas Públicas y titular de la Secretaría de Planificación y Programación y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Rafael Landívar, en el mismo Guatemala. Fue destacado por el Banco Mundial como uno de los 10 reformadores del año, y en 2008 recibió la Orden Isabel la Católica de España. Fue becario de la Comisión Fulbright y de las fundaciones Aga Khan y MIT Borges y MacArthur. Con ustedes, el doctor Hugo Beteta. Gracias, ingeniero, por su amable y cálida bienvenida. Estoy encantado de compartir este espacio con don Alberto Lepe. Yo fui ingeniero en una primera vida y siempre he tenido esa fuerte conexión y convicción de que la ingeniería es esencial para el desarrollo y para transformar nuestras sociedades. Eso me llevó a transitar de la ingeniería a la economía, pero veo que los temas que me preocupan son los mismos que preocupan a este Congreso. Aprovecho para saludar a todos los congresistas en la audiencia y también, por supuesto, al ingeniero Guillermo Casar Marcos y a Francisco Cervantes Díaz, que está en el panel conmigo. Hoy voy a hablar de temas económicos en su vinculación a la estructura productiva de nuestros países, haciendo primero una contextualización de cómo estamos. Luego referirme a dos políticas que me parecen esenciales, y una es, por supuesto, la política industrial, y alertarnos tal vez sobre tres sectores que me parecen estratégicos para el futuro. Primero, ¿dónde estamos? Es importante subrayar que la crisis de la pandemia y la crisis económica asociada con la pandemia golpeó una estructura productiva y empresarial que ya arrastraba debilidades de mucho tiempo atrás en México y en América Latina. Esta estructura productiva en nuestros países se ha caracterizado por una gran heterogeneidad entre sectores, entre empresas, no solo en su tamaño, sino también en su productividad. En los años 80, la productividad latinoamericana alcanzaba en promedio un 37% de la productividad promedio de Estados Unidos. Y hemos visto con preocupación cómo la productividad relativa del entramado empresarial latinoamericano hoy es solo un 21% de la de Estados Unidos. También existe una importante brecha interna en materia de productividad, entre tamaños de empresas. La productividad del trabajo de una empresa media, es decir, de unos 50 trabajadores, era en promedio menos de la mitad de una empresa grande, esas empresas que se han insertado internacionalmente y que son exitosas en las cadenas de valor. Las empresas medianas tienen en promedio la mitad de la productividad, y las empresas las micro y pequeñas empresas tienen solo un 6% de la productividad laboral de las empresas grandes, ¿no? Entonces tenemos en América Latina una estructura productiva que atenta contra el desarrollo, no solo en materia de crecimiento económico, sino también en materia de igualdad, de estructura salarial, de los mercados laborales, y por supuesto también en materia de sostenibilidad, a la cual me voy a referir. Y en CEPAL estamos diciendo que modificar esta estructura productiva resulta esencial para construir una recuperación
con transformación. No se trata simplemente de regresar a donde estábamos, porque ya había muchos señales de agotamiento, ¿no? El regreso a la actividad y la reactivación económica inducirá cambios importantes en las empresas y en la organización de las cadenas productivas. El distanciamiento social ha acelerado, como ya dijo Francisco Cervantes, una importante transformación digital. En un entorno de rápidos cambios, de gran incertidumbre, muchas empresas han sido obligadas a innovar, a reevaluar la forma en que operan, a cambiar sus modelos de negocios, han tenido que rápidamente identificar los cambios en las preferencias de sus consumidores, a garantizar cadenas de proveedores nuevas, a incorporar la idea de seguridad sanitaria y que hoy en día puede ser un factor importante para competir en el mercado, como lo está haciendo, por ejemplo, en el sector turístico, en los restaurantes. Las tecnologías digitales serán claves en el nuevo modelo de funcionamiento de las empresas en la economía industrial de sectores muy importantes. Lo digital será esencial para las operaciones de promoción, venta, entrega, distribución de bienes y servicios y, por supuesto, para la integración en las cadenas de valor. Las empresas también van a tener que incorporar nuevas capacidades para adquirir y procesar grandes cantidades de información. Muchas empresas van a tener que entrar a lo que es el manejo del Big Data para poder simplemente competir con procesos de decisión que permitan ver los cambios instantáneos en la demanda, como ya se ha visto en algunos sectores, ¿no? Es por eso también, además, estamos ya a las puertas de lo que es la incorporación de dispositivos de interconexión digital en los procesos productivos, así como una mayor utilización de la robótica en todo lo que es la industria. En este contexto de la reactivación, entonces, la industria adquiere una importancia estratégica, como han enfatizado los colegas del panel, y la industria tiene un rol protagónico en el proceso de crecimiento y cambio de la matriz productiva en México, ¿no? Entonces se requieren políticas para modificar la estructura productiva, como ya dije, se requiere un diálogo, un intercambio, una cercanía entre los sectores productivos de punta y también las autoridades para que se pueda crear un entorno, un ecosistema de innovación, de adaptación, por supuesto, y de desarrollo que irradie a todo el país. Dos políticas claves, creo yo, para enfrentar esta nueva época. Una es en la parte de la política industrial y la otra tiene que ver con el régimen de bienestar. Déjenme que las esboce rápidamente. El sector productivo, como ya dije, se encuentra en una encrucijada. Es una encrucijada para ver cómo se mantiene en estos tiempos de tanta incertidumbre y tanta caída en el crecimiento económico, pero al mismo tiempo enfrenta una ventana de oportunidad para propiciar innovación y cambios, ¿no? Estas empresas y en general el entramado productivo mexicano rara vez van a poderlo hacer solas. Es estratégico recuperar la noción de una política de desarrollo productivo o una política industrial o de fomento productivo, como también se ha llamado, para México en este cambio vertiginoso que estamos viviendo. Ya la doctora Luz María de la Mora ha identificado algunos aspectos esenciales. Déjenme referirme a algunos en específico. A mí me parece que es muy importante abrazar el objetivo de aumentar el valor agregado nacional en las exportaciones. Ella lo dijo con todas las letras, transitar de un modelo del ensamble de productos para exportación a partir de un alto contenido de insumos importados y de mano de obra con escasa calificación, hacia el objetivo, por supuesto, de incorporar un creciente valor agregado nacional en sectores claves de las exportaciones. Para eso también es importante densificar el producto nacional por medio del fomento de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante en el entramado productivo. Ya no estamos en una época en la cual pueden crecer las exportaciones a 2 o 3 dígitos en el largo plazo,
y que estos motores del crecimiento, estos engranajes no arrastren al resto de la economía por la vía de encadenamientos productivos. También, por supuesto, es importante usar todo el arsenal de herramientas para esta transformación. Nosotros pensamos que las compras del sector público, sus contrataciones pueden ser una eficaz palanca para promover estos cambios en el entramado de industrias y empresas nacionales. Y por supuesto, ya se han referido varios colegas al tema, aumentar la capacidad propia de investigación y desarrollo tecnológico en México es esencial, es el futuro. Y por supuesto, fortalecer y apoyar la infraestructura nacional de calidad. Todo lo que es meteorología, normalización, estandarización, certificación, vigilancia, va a ser clave para esta futura política industrial. ¿Qué otros elementos creo yo que son esenciales? Tendremos que tener una conversación muy seria sobre la expansión del mercado interno como instrumento central para la industrialización. Pocos países, pocas economías pueden gozar de un mercado interno potencial de 130 millones de habitantes, redondeando 127, 128. Entonces, es esencial preocuparnos por la expansión del mercado interno, porque este mercado interno es un mercado natural para las medianas y pequeñas empresas para aumentar su escala, su productividad y, por supuesto, dar el brinco también a la exportación. Esta expansión del mercado interno, por supuesto, requiere cambios importantes. Ya se ha avanzado en la política de salario mínimo, por ejemplo. Nosotros hicimos el análisis del impacto que tenía el aumento del salario mínimo en sectores que han estado rezagados, por ejemplo, la industria del cuero, textiles, los zapatos, y es impresionante cómo se puede dinamizar la economía y el mercado interno con algunas medidas de política social que voy a mencionar más adelante. También es impostergable recuperar los niveles de inversión pública y privada en el PIB. México tiene una anomalía en cuanto a que mantiene niveles de inversión públicos y privados bajos, y la inversión es la bisagra entre el presente y el futuro. Es imposible crecer si no se invierte hoy, y es esencial también para las trayectorias de crecimiento, para qué tipo de crecimiento vamos a tener, y mantener el foco en la inversión privada y pública y las complementariedades entre ellas es esencial, y es por eso que el rol de la banca de desarrollo, que es contracíclica y que complementa a la banca comercial, es esencial. México tiene un andamiaje de banca de desarrollo importante que es especialmente crítico en estos momentos de la pandemia. Por supuesto, me voy a referir al tema de abrazar la adaptación al cambio climático, el aprovechamiento de la biodiversidad para propiciar el desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos limpios, empleos en lo que es la biotecnología, el desarrollo de nuevos materiales, la economía circular. En esos sectores la ingeniería es esencial y México gradúa muchísimos ingenieros de muy buena calidad, y esto es esencial, por supuesto, para esa transición hacia los nuevos sectores. En CEPAL también pensamos que es esencial universalizar el acceso a Internet de alta velocidad. Muchas de las empresas y los emprendimientos de futuro no están localizados en las zonas donde el mercado ofrece Internet de alta velocidad. Algunos estarán en Nesa o en Iztapalapa, y cómo puede ser que ese acceso no le llegue a todos los jóvenes. Pensamos que eso debe ser una política también esencial para la política industrial, así como lo es la regulación efectiva de los oligopolios y los monopolios que constituyen una barrera y una competencia desleal para todos estos nuevos emprendimientos de futuro. Ya lo mencionaba también Luz María de la Mora, fortalecer la gestión de una agenda estratégica complementaria para el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. No hay nada automático en ese tratado. Lo que tiene que hacerse es un marco y una agenda estratégica que aproveche las oportunidades
que generan los nuevos tratados, igual el tratado con la Unión Europea, que está en ciernes, y las oportunidades en Asia, depende mucho de cómo se gestionan para aprovecharlos, y esas inversiones el país las debe hacer, así como, por supuesto, en nuestro caso, fortalecer las relaciones económicas y de cooperación con los países de América Latina que tienen una gran capacidad de absorción de las exportaciones mexicanas. Paralelo a esta visión de una política industrial, nos parece sumamente importante construir un nuevo régimen de bienestar para todas y todos los mexicanos. Las políticas sociales no solo deben concebirse como mecanismos compensatorios de una política económica. Las políticas sociales tienen importantes beneficios en la productividad, en la resiliencia y en la estabilidad de largo plazo. Las políticas, por ejemplo, de las transferencias, el aumento del salario mínimo, el ingreso ciudadano universal que nosotros hemos planteado, el propio seguro al desempleo, tienen un efecto multiplicador que incrementa la demanda agregada y reactiva la economía nacional. Es impresionante. Una forma de reactivar la economía es poniendo más plata en las personas adecuadas, que a su vez consumen, por su patrón de consumo, los productos de las pequeñas y medianas empresas de la nación, a la vez que se reducen las vulnerabilidades en esos hogares. Para fortalecer y expandir el estado de bienestar, es imperativo construir políticas sociales basadas en derechos. O sea, no son beneficios que otorga la clase política, sino son derechos garantizados por la Constitución que deben ser exigibles, universales y gradualmente aumentar su cumplimiento. Y nosotros estamos viendo también que estas políticas de bienestar tendrán una fuerte dimensión digital hacia adelante. El tema de las nuevas modalidades de educación, América Latina le toma más o menos una década aumentar un año promedio en escolaridad. Esta falta de universalidad en el acceso a lo digital está poniendo en riesgo este año de educación y nos va a tomar una década resolverlo. La educación de futuro va a tener fuertes componentes digitales y también, por supuesto, el acceso a la salud, el teletrabajo, temas de transparencia y acceso a la información pública. En fin, las políticas de bienestar tendrán también una fuerte dimensión digital hacia adelante. Y en el área social, solo déjenme terminar con un tema que es de suma importancia, que es el establecer un sistema nacional de cuidado. Este sistema de cuidado va a permitir no solo que los niños, los enfermos y los ancianos ejerzan su derecho al bienestar, pero sobre todo a las mujeres les va a permitir incorporarse plenamente a los mercados laborales, el desarrollo productivo de la nación. La principal barrera para la incorporación de las mujeres a los mercados laborales no es ni siquiera la oferta laboral y de trabajos, sino es que no tienen con quién dejar a los niños, a los enfermos, a los ancianos, y ese sistema de cuidado es estratégico para el desarrollo futuro de México. Déjenme dar unos ejemplos de 3 sectores dinamizadores del desarrollo sostenible que estamos profundizando en CEPAL. Uno es la revolución digital para la sostenibilidad. Estos son sectores que son intensivos en conocimiento y que también pueden inducir mayores tasas de empleo y pensamos que son estratégicos para la recuperación transformadora. Dentro de la revolución digital para la sostenibilidad nos llama mucho la atención lo que está pasando en la agenda digital de las ciudades inteligentes. Ahí hay grandísimas oportunidades. Ya el ingeniero Casar Marcos nos hablaba de todo lo que es la agenda de la construcción, pero también tenemos muchas tecnologías nuevas, tecnologías disruptivas en sistemas de producción y de distribución que van a tener un gran impacto en la movilidad y en la gestión de las ciudades. Yo entré hace poco al sitio web donde están todas las plataformas de la Secretaría de Innovación de la Ciudad de México y es impresionante. Y eso que solo estamos arrancando, van a acelerarse muchísimo la industria 4.0 en nuestras ciudades cuando la capacidad de Internet permita sincronizar equipos
cuando ya tengamos protocolos de interacción máquina a máquina, persona a máquina, va a haber mucho trabajo para ingenieros, ingenieras que quieran trabajar en la agenda digital de las ciudades y en ciudades inteligentes. También en lo que es la digitalización de la movilidad, la evolución de la movilidad multimodal mediante el uso de aplicaciones móviles es impresionante. Estuve el año pasado en Tokio unos días, era impresionante cómo podía uno hacer la optimización de movilidad multimodal simplemente con una aplicación. El tema de la electromovilidad también consideramos representa una extraordinaria oportunidad para la industria automotriz de México. México cuenta con grandes reservas de litio y estas baterías son esenciales para hacer el tránsito a la electromovilidad, además de tener una industria automotriz de punta. Y pensamos que la reconversión del transporte público y el transporte privado en nuestras ciudades no solo tiene beneficios, por supuesto, en emisiones de gases de efecto invernadero y descongestión, pero también beneficios económicos en un sector que es estratégico para México. En el tema digital, sin embargo, una tercera parte de los habitantes de América Latina y el Caribe no usan Internet porque el acceso a la conectividad es extremadamente dependiente en el nivel de ingreso o en el lugar, el territorio donde uno vive. Y por supuesto, como ya dije, esto condiciona el acceso a los nuevos emprendimientos digitales, pero también al teletrabajo, a la teleeducación, al acceso a los servicios de información pública. Es impostergable y estratégico buscar un desarrollo digital basado en principios de universalidad e inclusión. Nosotros estimamos que eso podría costar al orden del 1% del Producto Interno Bruto de México, universalizar el acceso a estos servicios, ¿no? Y creo yo que encontrar soluciones avanzadas por parte del Estado y de los operadores privados para reducir la brecha digital va a potenciar esto que viene y que ya está con nosotros. También es importante fortalecer la cooperación digital y avanzar hacia un mercado digital regional que tenga coherencia normativa, políticas de competencia digital, reducción de obstáculos al comercio electrónico. En fin, hay todo un sector que reclama a gritos trabajo de nuestros jóvenes ingenieros, nuestras jóvenes ingenieros. También el sector de la bioeconomía promete mucho. La bioeconomía es la producción y utilización de conocimiento sobre los recursos y procesos biológicos para lograr un suministro sostenible de bienes y servicios. México es una potencia de biodiversidad, uno de los países más biodiversos del planeta, y pensamos que este sector puede impulsar la creación de empleos verdes, permitiendo también adaptarse a los desafíos del cambio climático en sectores claves, ¿no? Transitar hacia actividades económicas y productivas que permitan esta adaptación al cambio climático y a la vez estimulen actividades empresariales, empleos basados en la gestión sostenible, es ya una realidad. Muchos trabajos interesantes en lo que es la protección de cuencas hidrográficas, en lo que es mejorar los recursos hídricos, todo lo que es agricultura sostenible, sistemas agroforestales, todo lo que es la protección de manglares y arrecifes. Yo esta semana estuve hablando con un amigo en la península de Yucatán, por ejemplo, y ellos lograron un mecanismo de seguro, trabajando conjuntamente con los hoteleros de la península de Yucatán, de Cancún, las autoridades locales y los grupos de conservación, diseñaron el primer mecanismo en el mundo que permite la restauración de los arrecifes a partir de un seguro que se activa cuando vienen los huracanes. Estos dos últimos huracanes dejaron muy malas noticias en todo el mundo, pero una de las buenas noticias, de las pocas, es que por primera vez se activó el diseño de este mecanismo que ya generó, por el paso de los dos huracanes, más de $80 millones. ¿Para qué? Para restaurar los manglares y los arrecifes como barreras de protección costera y barreras a la destrucción de la actividad productiva en ese lugar.
Esa innovación ocurrió en México y es la primera vez que se hace en el mundo. Hay formas de combinar la adaptación al cambio climático con los nuevos empleos, ¿no? La adecuación de normas de construcción de infraestructura, otra gran área que ya trató el ingeniero Guillermo Casar, y también otro tema que es muy importante es potenciar todos los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, el acervo de biodiversidad y el conocimiento que tienen va a ser esencial para el futuro. Cierro con unos comentarios de un tercer sector que me parece igualmente importante, el desarrollo de la economía circular. El objetivo de la economía circular es preservar la utilidad y el valor de los materiales el mayor tiempo posible, contribuyendo a reducir necesidades de materia prima, energía y, por supuesto, disminuir la generación de residuos. En América Latina generamos alrededor de 1 kilogramo de residuos sólidos domiciliarios por persona por día, y los residuos orgánicos todavía superan el 50% del total. Son residuos que tienen mucho valor de regeneración. Si en América Latina aplicáramos las tasas de reciclaje equivalentes a las de Alemania hoy en día, estimamos que podríamos generar cerca de 500,000 de empleos y dar un impulso adicional de 1/3 de punto del PIB a la economía de la región. Todavía tenemos muchísimos desechos eléctricos y electrónicos con muy poco reciclado, a pesar de contener valiosos componentes metálicos. Las baterías de acumuladores que también ponen riesgos a la salud siguen llegando a nuestros rellenos sanitarios, a pesar de que contienen valiosas materias primas. El mar Caribe es el segundo mar más contaminado con plásticos del mundo, ¿no? Y los efectos de los microplásticos en la salud humana son motivo de reciente preocupación, ¿no? Ya hay leyes y regulación y prohibición de bolsas plásticas que evidencian que es posible avanzar dialogando y construyendo propuestas técnicas, ¿no? Nosotros pensamos que estos sectores de la tecnología, de la economía circular, de la biotecnología, pueden constituir un futuro pilar para el desarrollo de México, un pilar que va a ser intensivo en empleos de calidad, que valoren el conocimiento que producen nuestras universidades, que producen también todas nuestras instituciones de investigación, y que va a permitirnos recuperarnos, pero transformándonos a la vez. Entonces, para cerrar, solo enfatizar, estamos ante un cambio de época. No estamos esperando volver a la vieja normalidad, sino necesitamos hacer hoy y aquí los cambios estructurales que nuestra economía y nuestra sociedad necesita, transformaciones en las formas de pensar, en los valores sociales, cambiar, sí, los patrones de consumo, de producción, estilos de vida, los modelos de negocios de nuestras empresas, pero ya empezamos a ver que hay semillas que están brotando de sectores estratégicos en los cuales la ingeniería juega un rol esencial. Es imperativo retomar una política de desarrollo productivo, una política industrial, una política de fomento para México y un nuevo régimen de protección social que permita, por supuesto, a México alcanzar el desarrollo, el anhelado desarrollo que México tiene todo para alcanzar. Muchísimas gracias y estoy abierto a sus comentarios y preguntas. Ingeniero, gracias por su paciencia y por su amable invitación. Aquí terminaría. Muchas gracias, caramba. Una cantidad de ideas y conceptos que yo entiendo, además, por su experiencia regional y la que tiene CEPAL, pues es una visión muy interesante, resumida, de lo que está haciendo la realidad, no solamente en nuestro país. Creo que también está confirmando varias de las ideas que aquí se han expresado y complementando conceptos que nos va a interesar estudiar. Es interesante las 3 políticas que señala: la industrial, la de régimen de bienestar y la economía circular. Y desde luego todas las facetas que tenemos enfrente con una nueva cultura digital en todas sus manifestaciones.
De verdad, muy interesante. Todas las preguntas que la audiencia haga se las vamos a turnar para darle respuesta puntual y oportuna a cada una de ellas. Y no me queda más que agradecerle a usted, doctor Beteta, al ingeniero Guillermo Casar y a Francisco Cervantes su participación en esta sesión. Y con esto estamos terminando el programa del día de hoy. Seguirá una serie de cápsulas sobre centros de investigación, instituciones de educación superior y sitios de interés. Y mañana temprano se tendrá la ponencia con la ingeniera Norma Rocío Nale García, secretaria de Energía, sobre política energética nacional. Pues muy buenas noches a todos y gracias, ingeniero Lepe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.